Bien, lo que os voy a intentar convencer hoy es de una idea muy sencilla, y es que practicar devaluaciones, depreciar vuestra moneda de manera intencionada, discrecional, no lleva a ningún sitio en el medio o largo plazo. Puede ser un alivio en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Y esa es la primera lección que creo que deberíamos tomar, y hay amplia evidencia empírica que sustenta esta posición. Lo único que produce una devaluación en el medio y largo plazo es un deterioro del poder de compra de vuestra moneda, lo que llamamos inflación, además de un clima de inestabilidad macroeconómica en la economía. En definitiva, eso se traslada ¿en qué? En inflación, posiblemente menor crecimiento y, además, en el medio y largo plazo, como os voy a intentar demostrar, un aumento de los tipos de interés, de las primas de riesgo, de lo que pagáis cuando pedís prestado, tanto vosotros como familias, empresas, como el Estado. Con lo cual, no creo que sea una buena idea practicar esa política, ¿no? Lo primero de todo, ¿qué es una devaluación? Una devaluación consiste en una decisión discrecional por parte del gobierno de turno, gobierno o el Estado en general, ya lo decida el gobierno en unos países, el Banco Central o entre los dos. En definitiva, es una decisión tomada de manera expresa por parte de los poderes públicos de bajar el poder adquisitivo del dinero en los mercados internacionales. Vuestra moneda en mercados internacionales, después de la devaluación, vale menos. Tan sencillo como eso. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos a través del tipo de cambio. El tipo de cambio nominal. El tipo de cambio no es más que un precio. Es el precio de un bien, o de un servicio en este caso, de una moneda. El precio de esa moneda vuestra nacional en función de otra internacional. No es más que eso, es un precio. Pero en este caso, en el caso de una devaluación, el precio viene determinado por el Estado, no por el mercado. Al igual que antiguamente, hace muchos años, en España, seguro que en muchos países de Latinoamérica, pero en Europa sin duda también ocurrió, el Estado, por decreto ley, lo que hacía era modificar el precio de mercancías tan básicas como el pan, la harina, los alquileres, etc. Haría lo mismo, haría lo propio en el caso de la moneda, cuando hace una devaluación. No es el mercado el que lo hace el Estado. ¿Bien? Aquí he puesto simplemente una definición convencional del tipo de cambio nominal, que es cuántas unidades de la moneda extranjera necesitáis para comprar una unidad nacional, de la moneda nacional, del quetzal en vuestro caso. Cuantas menos unidades hagan falta de moneda extranjera, digamos dólares americanos, más bajo será el poder de compra de vuestra moneda, más devaluada estará. Esa es la manera en la que tenéis que leer este indicador, el tipo de cambio. ¿Por qué esta manía de gobiernos de los estados de practicar devaluaciones de vez en cuando? España, mi país materno, son los campeones cuando se refiere uno al tema de las devaluaciones, por desgracia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo practican? Creen que con una devaluación van a mejorar la competitividad del país. Por eso se llaman devaluaciones competitivas. Creen que con una devaluación, al bajar el precio de la moneda en mercados internacionales, podemos vender nuestras exportaciones nacionales en los mercados internacionales de manera más barata. ¿Cuánto más barata? Bueno, eso vendrá dado por la cuantía de la devaluación. Si se devalúa la moneda, el quetzal, un 10, un 15, un 20%, en ese tanto mismo representará cómo de baratos son vuestros productos cuando los vendéis en el extranjero. Bien, perfecto. Pues qué idea tan buena. Genial, vendemos más, beneficiamos a los manufactureros nacionales, a los exportadores. Eso posiblemente tendrá un efecto que se va a reflejar en mejores salarios, empleo nacional, etc. Esa es la idea con la que se hace. Una idea, digamos, bien intencionada. Yo no asumo que el Estado lo haga mal a propósito. Es una idea bien intencionada, que generalmente, además, viene dada en cualquier país que conozco por la presión de ese sector manufacturero, ese sector exportador de cada país, por tener las mejores condiciones económicas para vender sus productos en el extranjero más baratos. Y este sector manufacturero en muchos países es muy fuerte. Actúan como lobbies, como grupos de presión, y no se les debe culpar por ello, se les paga para ello. Ellos protegen los intereses de sus afiliados. No hay ningún problema con ello. Lo que pasa es que el Estado debe velar por los intereses generales de la población. Lo que os intentaré mostrar con dos ejemplos, uno el caso de España y otro el del Reino Unido a lo largo de la historia, es que al final manipulaciones del tipo de cambio no determinan cómo de competitivos sois. Al final, en el medio y largo plazo, lo que explica que un país venda más en el resto del mundo es el diferencial de inflación, que se dice, es cómo de más barato tú eres capaz de producir
los mismos productos en comparación con tus competidores. ¿Cómo de bueno, cómo de competitivo eres? ¿Eso cómo se mide? Con el diferencial de inflación entre este país, Guatemala, y otros países de la región con los que competís, en términos de inflación. Por eso debemos hacer una distinción entre el tipo de cambio nominal, el que os he expresado antes, y el tipo de cambio real. ¿Cuál es el real? Aquel que tiene en cuenta lo que os acabo de decir, la diferencia entre vuestra inflación doméstica, nacional, comparada con los países con los que competís. Bien, por tanto, ahora tenéis dos componentes en el tipo de cambio real. El nominal, el anterior que os he dicho antes, más cómo varía la inflación en vuestro país comparada con el resto del mundo. Ese es el indicador que tenéis que ver, y no el nominal. Si queréis valorar la competitividad de vuestra economía, este es el que os vale, no el nominal. ¿Vale? Bien, ¿qué pasará previsiblemente si hay una devaluación? El primer efecto, como os digo, en el corto plazo, es si se ha devaluado vuestra moneda, sois más competitivos en términos de precios en el resto del mundo. Por lo tanto, podría haber un periodo de tiempo, puede ser meses, algunos trimestres, incluso un año, en que vuestro sector exportador crece. Tenéis más divisas que vienen al país, precisamente porque nominalmente sois más competitivos durante un tiempo. Pero esto no termina aquí. Hay otros efectos que van a devenir aquí, ¿no? Uno de ellos es que vosotros, la población, en el caso de que se dé una devaluación, devenís más pobres simplemente por esta devaluación. Los quetzales que tenéis en el bolsillo compran menos. ¿Cuánto menos? En mercados internacionales, bueno, el porcentaje en el que vuestra moneda se ha devaluado. Por tanto, veréis, aunque no lo percibáis inmediatamente, que el país empieza, por ejemplo, a importar inflación del resto del mundo. ¿Por qué? Necesitáis más moneda nacional para comprar lo mismo que antes. Lo mismo. Eso se llama una importación de inflación. Y esa importación de inflación al final acabará repercutiendo en toda la economía. Cuanto más abierto sea vuestro país al comercio internacional, más y más rápido será esta propagación de la inflación en vuestra economía. Porque al principio solo afectará algunos consumos, pero luego algunos inputs para la industria nacional, y al final habrá una elevación general del nivel de precios, una inflación. ¿Cuánto tardará? Puede ser meses, puede ser un año, pero al final ocurrirá esa inflación. Por lo tanto, tenéis que ver dos cosas ahora. El efecto benigno o beneficioso de una devaluación, el efecto nominal en el corto plazo, ¿sí? Sois más competitivos, pero luego lo que pase con la inflación es fundamental para saber cómo ocurre, qué efecto neto hay en términos reales. ¿Vale? Y más aún, la historia no acaba aquí. El aumento de la inflación en vuestro país puede ser incluso superior a la devaluación. ¿Por qué? Y esto es algo que hablé ayer con Nathaniel y que estoy seguro que os lo habrá planteado en los experimentos de los que hablaba él antes, ¿no? No es lo mismo practicar una devaluación una sola vez por un 20%, vamos a decir, que dos devaluaciones de un 10% cada una. ¿Por qué no es lo mismo? El efecto psicológico sobre las expectativas del mercado no es el mismo. Una vez que un gobierno ha devaluado una vez y otra vez y quizá una tercera vez, la expectativa del mercado, de las familias, de agentes internacionales, de acreedores, es que el gobierno podrá hacerlo más veces. Ya no se fía del gobierno. Es muy posible que lo haga más veces. Bueno, una vez que estas expectativas se revisan, como se dice en el mercado, ¿no? y esperan que la inflación crezca porque va a haber más devaluaciones, bueno, esa expectativa de inflación puede crecer y crecer y crecer bastante más que la devaluación. ¿Por qué? Porque uno se quiere anticipar y proteger a posibles devaluaciones. Entonces, imaginemos que ustedes son acreedores del Estado. Llevan los fondos de inversión de una compañía y tienen que velar por el poder de compra de esos fondos, tienen que generar un interés, un rendimiento, y ustedes ven que el gobierno de Guatemala o cualquier otro país, la probabilidad de que devalúe es bastante alta. ¿Qué harán? Intentarán poner una prima de riesgo más alta en esa deuda, para intentar asegurarse de que en el futuro, si hubiera una devaluación, ustedes no van a perder dinero. Por eso esto al final lo que deviene es una situación muy perjudicial para el Estado. Primero ha devaluado, hay un efecto temporal positivo, sube la inflación, suben las expectativas de inflación y suben los tipos de interés que tiene que pagar el Estado y las empresas del país para poder pedir financiación. Este es el bucle de efectos que tiene una devaluación en el medio y largo plazo. Por tanto, mi consejo, si me lo permitís, es no os centréis en el efecto inmediato, sino en lo que pasa en el medio y largo plazo, los efectos reales, ¿no? Y puede pasar, como aquí sugiero,
que el efecto final sobre la devaluación sea muy superior al efecto beneficioso inicial de la devaluación. ¿Bien? Os voy a poner un ejemplo de la economía española de los últimos 30-40 años. Aquí tenéis el tipo de cambio de la peseta respecto de la antigua moneda española respecto al marco alemán. ¿Vale? ¿Cuántas unidades del marco alemán se necesitan para comprar una peseta? Así se expresa. Como os decía antes, cuanto más baja esta línea, significa que menos unidades de la moneda extranjera hacen falta para comprar la peseta, con lo cual más depreciada está la peseta. Así lo tenéis que leer. ¿Qué hizo el gobierno español en los años 92, 93 y luego en el 95? Pensaba el gobierno español que esta paridad de la peseta, que este tipo de cambio, era demasiado alto y no podía mantenerlo. La competitividad del país no era tan buena como para poder mantenerlo. Dijeron, bueno, ¿por qué no? No lo anunciaron, por supuesto, lo hicieron por sorpresa. ¿Por qué no devaluar la peseta? Entonces, la peseta se devaluó 3 veces. Una en este año de aquí, el 92, 93 y 95. Por un total de un 25% acumulado de las 3 devaluaciones. ¿Bien? ¿Cómo se reflejó esto en el mercado? Como os digo, es una decisión administrativa. Pues se baja de manera administrativa el precio de aquí hasta aquí. Por decreto. Decreto ley. Punto. Lo decía el Estado. Lo mismo aquí, de aquí hasta aquí. Y lo mismo aquí. Fue una decisión tomada por el Estado para beneficiar la competitividad española, supuestamente, ¿no? ¿Qué pasó a partir del año 99? Se adopta el euro, la peseta desaparece, se fija lo que se llama un tipo de cambio irrevocablemente fijo, ya no hay ni moneda, o sea, es que no se puede manipular la moneda, no se puede devaluar, no existe la moneda. Entonces, desde entonces, la moneda española ha sido el euro y no hay posibilidad de devaluar. No se puede hacer, está fuera del sistema. Lo que vosotros esperaríais, ¿no?, de esta situación es que si el Estado tenía razón, el gobierno de turno, esperaríais que estas devaluaciones fueran acompañadas de ¿qué? Una mejorada competitividad del sector exterior español y, por tanto, de una mejor balanza comercial, ¿no? Bueno, vamos a ver si ocurrió eso. Aquí tenéis lo que ocurrió en el mercado de capitales. Aquí tenéis, esto es lo que pagaba el tipo de interés que tenía que pagar el gobierno español cuando emitía bonos a 10 años. El coste de la deuda pública a 10 años, prácticamente, eso es lo que es. Y venía desde aquí, de niveles bastante altos, en los años 90. ¿Qué pasó justo en la duración del año 92-93? Fijaros, desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos puntos subió? Pues aproximadamente un 2%. Esos son muchos miles de millones de pesetas, entonces, que tenía que pagar más el Estado por ello. ¿Por qué? Porque el mercado estaba anticipando ¿qué? Otra devaluación, una subida de precios. ¿Y se protegía con qué? Con subidas de tipos de interés. Y lo mismo ocurrió en el año 95, fijaros. Una nueva devaluación, muy pequeñita. Fijaros, mucho más pequeña que las anteriores. ¿Lo veis? Pero no importa. Una vez que el Estado ya ha empezado a devaluar, lo que el mercado es anticipa más devaluación y se protege ante esas devaluaciones con aumentos de los tipos de interés, como veis aquí. Una vez que España, como os he dicho antes, se adhirió al euro, a partir del año 99, veis cómo las condiciones han cambiado. Y la prima de riesgo que paga España, a pesar de la crisis, es sistemáticamente más baja que la que había antes. Y no hay posibilidad de devaluación. No la hay. Esto es una primera lección. Las devaluaciones se pagan con aumentos de la inestabilidad macroeconómica, de previsiones de inflación mayores y, por tanto, con tipos de interés mayores, que pagamos todos, el Estado y cualquiera que pida un crédito en el país, ¿no? Esto es lo que yo os decía antes. Lo que el Estado preveía o esperaba es que con estas devaluaciones de aquí, en este periodo, de estas 2 barras que veis aquí, la balanza comercial española mejoraría. Aquí tenéis una medición de la balanza comercial que no sé si conocéis, que es la balanza por cuenta corriente, que incluye la balanza de bienes y servicios y la balanza de transferencias, incluida las dos. ¿Vale? Es una visión un poco más amplia que solo la balanza de comercio, ¿no? Bueno, pues España venía de déficits en la balanza comercial, como veis aquí. Este es un porcentaje del Producto Interior Bruto, por tanto, bueno, significativos del -2, -3%. Y sí, las devaluaciones durante unos años, estas 3 devaluaciones, consiguieron mitigar estos déficits. Pero aún así seguía habiendo déficit en la balanza de pagos, perdón, la balanza por cuenta comercial. Se pasó de alrededor de un 3% a alrededor del 1, 0,5, etc., ¿no? Durante un periodo de tiempo, no lo niego. Pero luego, una vez que pasó el efecto de la devaluación,
hubo más inflación, aumentos de los tipos de interés, como os decía antes, se volvió a las andadas. Y España sufrió una posición en balanza de pagos muy deficitaria durante muchos años. ¿Qué ha pasado en estos años? Milagro. Superávit en balanza por cuenta corriente en España. Esto es algo que no se preveía. Esto no viene de ningún tipo de devaluación. No se pueden hacer devaluaciones bajo el euro. Os explicaré un momento por qué España ha tenido esta situación tan beneficiosa, tan superavitaria en los últimos años, que no viene de una devaluación. ¿Bien? ¿De qué viene? De eso que os he explicado yo antes. Al final, la competitividad de los productos de un país, ¿cómo se explican? Por cómo de más productivo tú eres en comparación con tus competidores. Tus precios crecen menos, a la par o más que los de tus competidores. Eso es lo que tenéis que ver. Bueno, pues aquí veis el índice de precios al consumo en España, que es esta línea roja, comparado con la del resto de los socios comerciales de Europa, que es la línea azul de la eurozona. Bien, en ambos casos las tasas de inflación son muy bajas. Pero fijaros, a partir de los años de la crisis de 2012-2013 en adelante, la inflación en España sistemáticamente ha estado por debajo de la eurozona, de los competidores. Eso hace que en términos reales seamos más competitivos. ¿Y eso se ha reflejado en qué? Superávit por primera vez en muchos años de la balanza por cuenta corriente. No viene esto de ninguna decisión gubernamental, ¿no? De devaluar la moneda, no se puede hacer. ¿Viene de qué? De que el país ha ajustado sus precios y sus salarios y sus costes para ser más competitivo. Ha costado mucho, yo no digo que esto sea fácil. Esto se llama una devaluación interna. Cuando uno no hace una devaluación externa, cuando no varía el tipo de cambio de su divisa, tiene que hacer otra cosa, tiene que cambiar el resto de costes, salarios, precios de la economía. Y es muy duro hacerlo. Cuando uno viene en una situación de crisis como la que ha padecido España en los últimos años, un déficit de balanza de pagos del 10%, brutal, no competía en mercados internacionales, cuando el gobierno español no podía manipular la moneda, y eso ha sido una bendición, pero claro, eso acarrea costes. ¿Qué costes? Tienes que forzar a que la economía sea más competitiva. Bajadas de salarios, bajadas de costes, como os digo, bajadas del consumo, de la inversión, el Estado, aumentos de los impuestos, bajadas del gasto público. Todo eso es lo que se ha denominado en España y en los países del sur de Europa políticas de austeridad, que en definitiva es una devaluación interior. No se toca la moneda, lo que se tocan son todos los otros precios de la economía. Bueno, es mucho más duro, políticamente más costoso, por supuesto. Ha habido un gobierno socialdemócrata que perdió las elecciones precisamente por esto, pero tenía que hacerlo. Pero tiene efectos mucho más beneficiosos para la economía en el medio y largo plazo. Como entre otros el que os acabo de decir aquí. Vendes más en mercados internacionales, ya no necesitas endeudarte, sino todo lo contrario. ¿Bien? Y de hecho España en los últimos años ha sido una de las pocas economías europeas que ha crecido a unas tasas razonables, ¿no? Pero todo viene por esto, porque los ajustes, las reformas se hicieron en el momento que se tuvieron que hacer, ¿no? Muy costosas, pero al final se hicieron, ¿no? Por lo tanto, ¿qué lecciones creo que podemos extraer de aquí? Con toda la modestia posible. Uno de ellos es que la competitividad no se consigue con devaluaciones. Esto es una medida muy miope. Enseguida la economía responde con aumentos de precios, con inflación, expectativas de inflación mayores, y en términos reales puedes encontrarte una situación incluso peor que la inicial. Lo que determina la competitividad son las diferencias de inflación entre tu país y aquellos otros países con los que compites, ¿no? Los efectos, como os digo, de un cambio en el tipo de cambio nominal, una devaluación, los efectos nominales son muy cortoplacistas, reales realmente no los hay. Es simplemente una manera fácil de salir de una situación de déficit en balanza de pagos que, como os digo, no va a perdurar durante mucho tiempo, ¿no? Al final va a haber inflación. Y es la única lección que creo que tenemos que sacar de aquí, ¿no? ¿Qué otro ejemplo positivo, creo, podemos sacar de la historia, pues ya no contemporánea, sino moderna? No sé si conocéis el patrón oro. ¿Habéis oído hablar del patrón oro? ¿Cómo funcionaba? ¿Sí? Estoy gratamente sorprendido, porque yo tenía vuestra edad. En los institutos de secundaria en España, el patrón oro, vamos, no lo mencionaba nadie. Bueno, pues es algo importantísimo para que vosotros conozcáis, para que sepáis algo de economía.
el referente del patrón oro, cómo funcionaba, es fundamental. Dejadme que os diga cómo Inglaterra operaba bajo el patrón oro, sin devaluaciones, durante más de 100 años, 150 años. Y lo competitiva que era bajo ese sistema, ¿no? Lo primero de todo, aquí tenéis la personificación de cómo funcionaba el patrón oro. Este señor que tenéis aquí, que realmente era muy escuálido, muy fino, pero se le pone una panza muy grande con las reservas de oro del país. Esto simboliza la capacidad del Estado, en este caso el primer ministro de entonces, en el siglo XVIII, la capacidad que tiene el Estado de crear moneda. Y la caricatura se llama Midas, como el rey Midas, que transformaba, según el mito, todo en oro. Pues esto es al revés. Lo que transforma él es el oro en papel moneda, que emite a través de la boca, como veis aquí, ¿no? Solo el Estado tenía la capacidad de emitir papel moneda, siempre y cuando, había una condición muy importante, siempre y cuando mantuviera un nivel saludable, sólido de reservas de oro. Había una proporción que tenía que mantener. ¿Quiere usted emitir más quetzales, digamos? Usted tiene que ingresar oro o plata para respaldarlo. No una relación 1 a 1, pero sí tenía que mantener bastantes. Antaño, en la época que estamos hablando del siglo XIX, alrededor de un 30%, 30-35% de reservas tenía que tener el Banco Central para poder atender a las devoluciones de dinero de los consumidores. En aquel momento cualquiera podría ir al Banco Central, a su Banco Central, con un título de pago, un billete, y cambiar ese papel por el oro, al precio que se fijara en ese momento, ¿no? Hoy no lo hagáis, no vayáis al Vanguard porque no os van a dar nada, os van a dar otro billete, como mucho. En ningún otro país lo van a hacer, ¿no? Así funcionaba el sistema. Había un vínculo entre las emisiones de dinero y las reservas de oro del país. Esto imponía un límite efectivo muy fuerte a la capacidad del Estado de emitir dinero. Y era un freno a la inflación brutal. Ahora os enseñaré cómo funcionaba de bien, ¿no? En este mercado, en este régimen institucional del patrón oro, no había posibilidad de devaluar la moneda. El tipo de cambio de la libra respecto del oro permaneció fijo, salvo periodos de guerra, por ejemplo, durante más de 100 años. Más de 100 años. Eso era lo fijo, lo estable que era el sistema, ¿no? Y además es que no solo que fuera estable, sino que es que al final todo el mundo esperaba que fuera estable. No le cabía a nadie en la cabeza que pudiera haber una devaluación. No existía tal posibilidad, ¿no? ¿A qué llevó este sistema tan estable? Crecimiento económico durante mucho tiempo, sostenido además, baja inflación y competitividad de la economía inglesa en mercados internacionales. Os voy a enseñar algunas cifras ahora. Esta es la balanza por cuenta corriente del Reino Unido en aquellos años, del 1870 hasta el principio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, una cuenta comercial, como veis aquí, superavitaria, durante bastantes años, durante 40 años. Como os digo, sin ningún tipo de devaluación, ¿no? ¿Qué pasó con la oferta monetaria? La oferta monetaria bastante estable. Esta línea que veis aquí es la cantidad de dinero que creaba el Banco de Inglaterra, que como veis tiene una correlación muy fuerte ¿con qué? Con las reservas de oro que ganaba la economía fruto de ser competitiva en el resto del mundo. Había una correlación entre los dos. No podía sobreemitir, porque si esta línea se hubiera disparado y no hubiera suficientes reservas, el banco no tendría suficiente oro para poder devolver a los depositantes, por ejemplo, a los tenedores de billetes, ¿no? Era un sistema muy fuerte, muy rígido. Pero una de las consecuencias más importantes de este sistema es que, fijaros, desde primeros del siglo XIX hasta primeros del siglo XX, un periodo de 100 años, se consiguió estabilidad de precios. Esta línea azul son los precios en el Reino Unido de una cesta de bienes representativa de precios desde 1750 hasta el 2010. Fijaros qué periodo de estabilidad, sin devaluaciones. No se podía devaluar. De hecho, en los precios, creo que a principios del siglo XIX, lo que tú pagarías por una cesta de bienes y servicios representativa a principios del siglo XIX era prácticamente igual que lo que pagarías justo antes del comienzo de la Guerra Mundial. Eso es pura estabilidad de precios, 0% de inflación. Eso no se ha repetido nunca desde entonces. Fijaos lo que pasó desde entonces. 2 guerras mundiales, pero luego ya al margen de las guerras, que bueno, se puede entender, un crecimiento exponencial de la inflación, que solo hemos detenido un poquito en los últimos años, pero sigue siendo alcista. ¿Bien?
Eso era lo bueno que era el sistema. Y aquí os he puesto una gráfica con varios países en la época del patrón oro, que va entre estos 2 años de aquí. Veis que Inglaterra creció sistemáticamente, está la renta per cápita del país, el Producto Interior Bruto per cápita, y muchos otros países también lo hicieron. Y como os digo, sin necesidad de recurrir a una devaluación. Bien, me he permitido incluir un último comentario, porque entiendo que vosotros vais a aplicar en los próximos meses para distintos estudios de economía, de finanzas o de negocios, incluir algunas reflexiones sobre lo que creo que como yo veo o concibo la economía, por si os pudiera ayudar a elegir, ¿no? No penséis que la economía es algo, o las ciencias económicas es algo fácil, es algo fascinante, pero realmente trata de problemas muy complejos, de realidades complejas. Es realmente difícil, es una de las ciencias, si quieres, sociales más complicadas. Se trata de problemas complejos, estrictamente complejos. ¿Por qué? Porque al final estamos intentando derivar leyes de comportamiento en una economía en la que hay muchos actores que intervienen con distintos intereses y sobre todo bajo incertidumbre. Por lo tanto, nunca podemos estar seguros de que los agentes van a responder de una manera o de otra. Tampoco podemos hacer experimentos controlados como las ciencias naturales lo hacen. Podemos aprender por prueba y error, ¿no? Por eso os digo que es una ciencia difícil, teóricamente abstracta también, con aplicaciones reales, por supuesto, pero que lidia con problemas complejos muy importantes. Eso es muy importante, ¿no? Por lo tanto, una de las lecciones que creo que todo economista que empieza y también el que acaba sus estudios universitarios debe tener es: no sabemos suficiente sobre cómo se comportan los ciudadanos, los agentes que operan en el mercado. Tenemos que ser intelectualmente modestos. Eso es una de las primeras cosas que deberíamos enseñar. Pero esa cura de modestia es muy importante, porque lo que la economía nos enseña es, sí, hay ciertas cosas que podemos hacer y hay unas causas y efectos que podemos determinar, hay ciertas leyes, sin duda que las hay, que podemos aprender, pero hay otras cosas que no sabemos. Por lo tanto, cuando el grado de lo que no sabemos es alto, lo mejor es ser precavido, ser conservador. Por tanto, si vosotros, imaginad que hicierais los estudios de economía aquí en la UFM y acabáis siendo asesores del Estado, del gobierno de turno, uno de los mejores consejos que podéis dar a un gobierno, al gobierno de turno, es: bueno, si no sabe usted suficiente sobre los efectos de una medida de política económica en el futuro, no haga nada. No haga nada. Mejor estar uno quietecito en lugar de hacer algo que realmente se va a cargar la economía en el medio y largo plazo. Estas son las grandes lecciones. Una política consiste en no hacer nada. Bueno, si usted tiene claro de que una política va a ser positiva y la ha testado, la ha analizado, tiene conocimiento empírico suficiente, entonces sí, pero siempre con un cierto grado de humildad, porque nos enfrentamos a un grado de incertidumbre muy alta, ¿no? Pero como os decía, hay algunas leyes en economía que se cumplen. Se cumplen, diría, siempre. Son como leyes mecánicas. Hay pocas, pero se cumplen. Y esas leyes tenéis que saberlas. Porque hay una cosa fundamental. Cuando un político, como os decía yo antes, ¿no? Bien intencionado, propone una devaluación de la moneda para beneficiar a sus exportadores nacionales. Si ese político no es consciente de los efectos en el medio y largo plazo que esa medida tenga sobre la economía, se está equivocando. Se está equivocando mucho. Es lo que llaman los anglosajones the law of unintended consequences, ¿no? Las consecuencias inesperadas de una medida bien pensada, vamos a decir, ¿no? Eso es fundamental y eso os lo enseña la economía. ¿Qué efectos hay en este sistema complejo en el medio y largo plazo? Y vosotros tendríais que ser los asesores del gobierno para decir: oiga, señor presidente, señor primer ministro, esto va a pasar, no lo haga. ¿Bien? Esos efectos de medio y largo plazo que os comentaba antes, ¿no? Y por último, incluso ya para formaros como ciudadanos de pleno derecho que queréis controlar las políticas del Estado, queréis votar de una manera informada. Bueno, una carrera como económicas os va a dar una muy buena aproximación no solo a cómo funcionan los mercados, la economía, la producción, las políticas económicas, pero todo esto en un contexto en el que tenéis que saber de qué: de instituciones, de historia, de filosofía. Y ese es el enfoque en el que se da la economía en esta casa, la UFM, y también la Universidad de Buckingham, donde yo trabajo. Y es lo que os va a dar una formación comprensiva, amplia, para ser buenos economistas. Bueno, pues muchas gracias a vosotros.